Cada persona vive una tensión en su interior, entre su yo impulsivo y su yo regulado. Precisamente es esto lo que nos introduce la Biblia en esta semana, directamente al conflicto del corazón del ser humano. ¿Cuál es su identidad, su interés, cuál es esa complejidad emocional que tiene, que nos define y que al final nos dice por qué tomamos una decisión o tomamos otra? Y Toldot, que significa generaciones, nos introduce precisamente a esto, hablando primero de una descendencia, del hijo de Abraham, Isaac, que va a tener sus hijos, y ese embarazo especial que va a tener Ribka o Rebeca, que desde el momento en que están en el vientre, estas dos naciones están en conflicto. Es un embarazo bien particular y que precisamente esa lucha entre los mellizos simboliza esa lucha interna que tenemos todos nosotros, entre el impulso, entre ese deseo interno de satisfacer lo momentáneo, entre ese instinto de supervivencia, versus lo que es el propósito a largo plazo, el cuidado, el tener esa regulación emocional, pensando y no solamente siendo reactivos, sino actuando conforme a unas normas o unas leyes que podamos ir adquiriendo dentro de la madurez mental. Y bueno, dentro también de esa sanidad que podemos tener, porque a veces los impulsos, como es un instinto de supervivencia, se hace directamente porque hay una herida y está ese instinto de huir de lo que sé que me duele, o de huir de aquello que no me agrada, y de acercarnos a aquello que sabemos que nos hace bien. Entonces todo esto debe tener un balance. No reacción solamente, no solamente instinto de supervivencia, no solamente pensar en el futuro, sino que debe haber un de acuerdo entre los dos. Y es justamente eso de lo que habla ese conflicto interno que tenemos acá, de lo que nos habla directamente la Biblia, y es de esta lucha. Ahora, inmediatamente después de que a Ribka, a Rebeca se le dice que hay este conflicto, viene la historia famosísima de la venta de la primogenitura. Y para las ventas, claramente aquí se entiende en el marketing qué impulsa a un vendedor a hacer una cosa u otra, qué hace que se haga ese impulso. Y aquí la Biblia nos habla directamente de esa trampa emocional del instante, ¿sí? El hombre que se deja dominar por su emoción renuncia a su historia. O dicho desde otra parte, el que hace algo por urgencia hipoteca su futuro. Y es justamente lo que pasa acá. Esab quiere en este momento un placer momentáneo, quiere saciar ese impulso de supervivencia, de comer, tengo hambre, quiero hacer esto, y su hermano piensa en futuro, ser cabeza de familia, una bendición para una nación, continuar el legado de su padre, algo mucho más allá. Pero ambos hicieron una preparación, ambos ya habían trabajado durante el día, solamente que aquí vemos el conflicto entre el impulso y la racionalidad también. Ahora, después de esto, claramente viene el personaje estoico por excelencia, el resiliente, que es Isaac. De Isaac no se habla mucho, pero si lo vemos, es por eso que Isaac en este caso representa la fuerza, la geburá, porque estuvo siempre en sus límites, estuvo siempre en los pozos que le dio su padre Abraham. Y de hecho hay una historia aquí donde dice que él debe volver a luchar por un pozo, que al final se llama Rehobot, lucha con las personas que están alrededor, que le quieren quitar esa posesión, ese terreno, ese pozo. Pero él, a pesar de que tapan el pozo, vuelve y lo abre, a pesar de que hay conflicto con esa propiedad, está allí y vuelve y la toma. Y es ese ejemplo de resiliencia. Y claro, en este caso el pozo no solamente simboliza eso, sino simboliza sustento, simboliza sabiduría. Ya habíamos hablado con lo que había sucedido con Agar en el pozo, que precisamente el pozo es donde está esa bendición y esa sabiduría. Y aquí Rehobot termina siendo ese camino amplio. ¿Y amplio para qué? Amplio para que pueda llegar la sabiduría de Dios, para que ese trabajo que hacemos, de esa luz que queremos recibir de Dios, de esa bendición, hay que tener un trabajo también donde recibir esa bendición en nuestro corazón, ampliarlo para que esa luz pueda llegar. Y teniendo ese corazón amplio, pues claramente va a llegar esa sabiduría, esa bendición y ese deseo, porque acá lo que vemos también es esa tolerancia a la frustración. Después de que le pasa una cosa a otra, su esposa también tenía allí, antes de quedar embarazada, toda una historia. Él viene de una historia también, como lo contamos la semana pasada, del hijo de la promesa, de que muere su madre, de la atadura. Tiene todo este tema, pero él sigue teniendo esa resiliencia y esa tolerancia a la frustración y termina siendo este padre que bendice a sus hijos. Ahora, después del tema de los pozos, viene esta famosa historia de teatro donde se termina disfrazando un hermano del otro para traer la bendición de su padre, y es aquí cuando Jacob se pone en sus manos pieles para que sean como las manos de su hermano Esaú o Esab,
Y claro, su padre lo identifica por el tacto, dice estas son las manos de Esaú, pero yo escucho la voz de mi hijo Jacob. Y aquí lo que vemos es nuevamente, ¿por qué tomamos una decisión? Hay un de acuerdo en nosotros, en lo que soy y en lo que hago, porque las manos simbolizan esas acciones visibles y la voz es claramente esa esencia profunda que nosotros tenemos, eso inmaterial. Y aquí cuando hubo ese de acuerdo de quiero bendecir las acciones porque él quiere bendecir al que considera su primogénito, que es Esaú, pero escucha la voz de Jacob y también recibe esa bendición del cielo, porque también hay un tema allí de cómo fue ese camino de la bendición, de que Abraham no bendice directamente a Isaac, sino que bendice a Dios, para que Dios termine bendiciendo directamente a Isaac y a Jacob, para que la bendición fuera diferenciada entre Esaú y Jacob. Más allá de eso, lo que para nosotros nos enseña el día de hoy esta porción es a que debemos tener un de acuerdo entre lo que decimos y lo que hacemos. El Señor también dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. Eclesiastés dice no hagan votos, ¿sí? Cada cosa en su tiempo, pero no se pongan a comprometerse a algo que no es, algo que puedan cumplir. Y es ese de acuerdo entre tu voz y tus acciones. Porque el problema del ser humano es que tiene disociado esos dos aspectos. A veces pensamos algo, decimos no vamos a hacer esto y terminamos haciéndolo por impulso. No hay como ese de acuerdo. Y cuando hay un de acuerdo y esta casa no está dividida, sino que tu casa está unida, entonces va a prosperar. Una casa dividida no prospera. Y es por eso que aquí todo el tiempo la porción nos habla desde el embarazo de Rebeca, de Ribca, hasta las porciones siguientes, cuando ya hay una reconciliación, que siempre va a haber un conflicto entre esos dos aspectos, si lo vemos de una parte psicológica, de nuestro yo impulsivo y de nuestro yo regulado. Ahora viene la huida, viene ese momento de maduración de Jacob, tiene que salir corriendo para casa de su tío Labán. La siguiente semana veremos qué sucedió en esa historia, todo lo que le pasó en su recorrido, pero al final sabemos que termina cambiando su nombre, termina reconciliándose con su hermano Esaú, terminan viviendo en Sucot. Es un mover también en este caso de las situaciones que vive en particular estos personajes hacia lo que también va a pasar hacia futuro. Vemos que Esaú técnicamente usó su bendición de forma inmediata, porque a Esaú le bendicen con rocío del cielo, con prosperidad en sus obras de las manos, en su trabajo, y vemos que siempre llega a ser Edom, sitio poderoso, también llega a ser cabeza de una gran nación. Pero Jacob no toma su bendición de forma inmediata, nuevamente el pensar a largo plazo. Termina siendo una bendición para las 12 tribus de Israel, termina siendo una bendición para las naciones, termina siendo una bendición para el mundo, porque sabemos que allí viene toda esta luz y toda esta sabiduría, y para la era mesiánica, cada una de las cosas que aparecen acá, de las bendiciones que se le da a Jacob, va a terminar en pleno cumplimiento en la venida del Mesías. Entonces vemos también la inmediatez de las acciones, porque hay que hacer, no debemos parar de hacer las cosas. Si estás haciendo algo bueno, hazlo. De hecho, el Nuevo Testamento lo dice, y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado, te es contado como algo en lo que estás errando. Entonces, si sabes hacer lo bueno, hazlo. Hay que actuar, ¿sí? En ese caso está muy bien las acciones visibles de Esaú, pero también pensemos a futuro, pensemos en las nuevas generaciones, en la bendición, en poder traer la era mesiánica, que cuando venga el Mesías por segunda vez, cuando nuevamente se haga ese refresh y el Mesías mismo nos enseñe todas estas cosas, pues también nos vea trabajando, porque sabemos que así como se abrieron los pozos con Isaac, también está la historia de la mujer que estaba en un pozo, que era la mujer samaritana, y él le dice, si tú supieras quién te pide agua, me la pedirías a mí para que yo te diera un agua un agua de vida, con la que nunca más vas a tener sed. Esta mujer termina trayendo personas que conocen a Yeshua y termina haciendo una transformación a su alrededor. Pero ¿dónde estaba? En el pozo. ¿Dónde estaba? Trabajando. ¿Dónde estaba? Haciendo las cosas. Pero también hay que pensar mucho más allá. ¿Qué bendición vamos a dejar? ¿Qué pozos vamos a dejar a nuestras generaciones futuras? ¿Qué conflictos debemos resolver para que esta casa no esté dividida y sí prospere y podamos tener esa bendición extensa hacia los demás? Entonces, primero, regulémonos nosotros, tengamos un de acuerdo en nuestra esencia y en nuestras acciones, en nuestras palabras, y tengamos lugares adecuados, lugares donde puede llegar la sabiduría del Eterno.
Hagamos que nuestro corazón sea realmente ese lugar santísimo donde habita Dios, donde podemos extraer de su sabiduría y traer al mundo esa luz que hace tanta falta para que las generaciones vivan en luz a partir de ahora. Shalom a todos.